Hoy vamos a tener un mensaje poderoso. Va a ser tal vez corto, pero va a ser un mensaje que nos va a hacer reflexionar un poquito. Y antes de que empecemos el mensaje, quiero que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Cuando estemos orando, pídele tú al Señor que Él te hable hoy. ¿Ok? Todos los que están ahí en Honduras, en el nombre de Jesús, tengan una mentalidad de quererse conectar ahorita con la palabra del Señor. No estén distraídos para nada, porque la palabra del Señor es muy importante. Y este mensaje, yo creo que es el más importante de todos los mensajes que yo puedo predicar en toda mi vida. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Celestial, damos gracias por este momento que tú nos has dado. Te pido, Señor, que tú en este momento nos ayudes, Señor, a entender tu palabra. Danos, Señor, tu sabiduría y tu entendimiento espiritual. Reprende todo espíritu de distracción, de depresión, de temor, de duda. Todo espíritu, Señor, que nos quiera desconectar de tu palabra, en nombre de Jesús, fuera ahorita. Y pedimos, Señor, un espíritu de enfoque y que nos podamos concentrar, un espíritu de fe, Señor, en este mensaje. En el nombre de Jesús oramos, todos decimos juntos, amén. Bueno, vamos a empezar con la historia de la resurrección. La resurrección, como les dije, es la cosa más importante, es el evento más importante de todas nuestras vidas. Y la resurrección, esta historia tiene un comienzo y el inicio es cuando Jesús viene a la tierra, empieza su ministerio a la edad de 30 años. Su ministerio solo duró 3 años. Pero durante esos 3 años, de 30 a 33, él predijo su muerte. Y él repitió un montón de veces: me van a matar, pero voy a resucitar en el tercer día. Él dijo: me van a matar, pero voy a resucitar en el tercer día. Y esto fue algo que él lo predijo y lo repitió. Si tú lees todos los evangelios, él siempre repitió que lo iban a matar y que él iba a resucitar en el tercer día. Ahora, la razón por qué esto es tan importante es porque Jesús es la única figura moral que dice o dijo: me van a matar, pero yo voy a resucitar en el tercer día. Buda no lo dijo. Ningún otro profeta lo profesó tampoco. Solamente fue Jesús. Y no estoy diciendo algo que viene de la Biblia solamente. Esto es algo que es común. Esto viene de la historia. Jesús declaró que a él lo iban a matar. Jesús declaró que él iba a resucitar al tercer día. Y Jesús cumplió. Entonces, él empezó a decirle eso a sus discípulos. Desafortunadamente, los discípulos, no sé por qué, no pusieron atención. Estaban desenfocados. ¿Han estado ahí en esos momentos? Donde tú le estás contando una historia que te duele el corazón o te importa a ti de una manera y tú te estás regando ahí, dándole a la persona la historia que te importa a ti, pero la persona te contesta con una respuesta ilógica. Y la razón por qué te responde con una respuesta ilógica es porque no estaba poniendo atención. Estaba aquí en su cuerpo físico, pero en su mente y en su espíritu estaba a saber en la estufa con los frijoles. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces aún cuando estamos aquí. Entonces Jesús predijo su muerte, la repitió y dijo: me van a matar, pero voy a resucitar. Y un jueves en la noche arrestan a Jesús. Y ya el próximo día, el viernes en la noche, estaba muerto. Y sus discípulos ni tuvieron ni el chance de procesar de que el maestro de ellos, el líder de ellos, al que ellos admiraban, ya estaba muerto. Jueves en la noche lo arrestan. El viernes lo ponen en la corte. Y el viernes en la noche ya estaba muerto, crucificado. Fue arrestado apenas el jueves. El viernes por la noche ya estaba muerto. Sus discípulos estaban en shock. Entonces dice la palabra. Marcos nos dice que el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, y acuérdense que los sábados ellos tienen sabático. Los sabáticos uno no puede hacer nada, porque era por ley que si tú hacías trabajo o caminabas un cierto amount, si caminabas una cierta distancia, te podían apedrear y matar. No podías hacer nada en el día de descanso. Entonces el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especies para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. Acuérdense, esto fue rápido. Esto es como que ustedes me ven aquí el viernes y ya el viernes de la noche esté muerto. No les da tiempo para procesar. Entonces, al nomás terminó, porque eso fue el viernes, al nomás su muerte pasó, el sábado no podían hacer nada porque era el día de sabático. Al más terminó el día de descanso,
se van a comprar especies para ungir el cuerpo de Jesús. Versículo 2. El domingo, eso ya es el próximo día. El domingo, por la mañana, muy temprano, y cuando dice por la mañana muy temprano, me estoy imaginando que fue como las 3, 4, 5 de la mañana. Solo terminó el sábado a las 12 y ya se estaban preparando para irse. Escucha, el domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. ¿Quiénes fueron a la tumba? María. Ok, good. En el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Y tal vez esta es la parte de la historia de la resurrección que tú nunca has escuchado en una iglesia. Tal vez esa es la parte que tal vez tú nunca le has puesto atención. Pero la realidad que nosotros vemos aquí es que ninguno de los líderes, ninguno de los seguidores más cerca de Jesús estaban esperando una resurrección. Nadie estaba fuera de la tumba contando 10, 9, 8, 7. Nadie que seguía a Jesús, nadie de sus seguidores personales, nadie de sus líderes más cercanos, ninguno de ellos estaba esperando una resurrección. Ellos pensaron lo que muchos piensan. Ellos tal vez pensaron lo que tú estás pensando. Que alguien se robó el cuerpo. Que alguien se robó el cuerpo para fingir una resurrección, para que el movimiento de ellos siga creciendo. Entonces María Magdalena corre de regreso a contarle a Pedro y a los discípulos. Y les dice lo que pasó. Y les dice ella: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos a dónde lo pusieron, ni sabemos quién lo movió. No sabemos a dónde lo pusieron. Entonces aquí hay algo en común entre muchos de nosotros, o muchos de los que están hoy de visita en nuestra iglesia. Esto es algo que está en común entre nosotros y los apóstoles, los líderes principales de Jesús. Ellos pensaron que la resurrección de Cristo era una locura y no la creyeron. Mire lo que dice: a los apóstoles les pareció todo esto una locura y no las creyeron. Los apóstoles, los líderes que iban a dirigir la iglesia, los líderes que estaban cerca de Jesús, los líderes que habían visto los milagros de Jesús, los líderes que habían hecho ministerio con Jesús, los líderes que habían visto el poder de Jesús, cuando escucharon la historia que nosotros estamos repitiendo hoy, los líderes más cercanos de él pensaron que la historia de Jesús y su resurrección era una locura y no la podían creer. Pero Pedro decidió de irse del cuarto de donde estaban y quiso ir a ver la tumba de Jesús él mismo. Y dice la palabra en Lucas 24: agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa, díganlo conmigo, preguntándose qué habría ocurrido. Se regresó no predicando, es el domingo de la resurrección. Se regresó no diciendo: Jesús resucitó, vaya pues fariseos, ¿y ahora qué? Él no salió de esa tumba diciendo hubo una resurrección. Él salió de la tumba preguntándose: ¿qué ondas? ¿Y aquí? ¿Qué pasó? Y me imagino que le ha de haber entrado temor a Pedro. Y le voy a decir por qué. Porque habían dos poderes, como les he dicho muchas veces, en el día de Jesús. Estaba el poder del imperio romano y estaba el poder de los líderes religiosos. ¿Okay? Los líderes religiosos estaban celosos con Jesús porque Jesús les estaba quitando la influencia. Nadie quería buscar a los fariseos, solamente les daban el respeto en los días de festivales, porque ellos eran fariseos. Y entonces cuando Jesús empezó a sanar a los enfermos, empezó a darle de comer a la gente, empezó a hacer milagros y empezó a hacer un montón de cosas y empezó a predicar. Dice la palabra del Señor que la gente se asombraba de la autoridad con la que Jesús predicaba la palabra. Decían: ¿este quién es? Tanta autoridad que dice las cosas.
Los fariseos, cuando empezaron a ver que todos los seguidores de Instagram se estaban yendo para la cuenta de Jesús y que todos los seguidores, los amigos de Facebook se estaban yendo a la cuenta de Jesús, les entró un celo tan grande y no querían que Jesús siguiera ministrando porque les estaban quitando el poder a los fariseos. Jesús también fue tremendo. Él no se quedaba atrás, les daba sus duras predicaciones a los fariseos. Una vez les llamó culebras, imagínense, serpientes, hijos, hijos de su padre Satanás, les dijo. Imagínense. Entonces los fariseos por eso siempre quisieron atrapar a Jesús con preguntas para poderlo apedrear o matar, pero Jesús siempre les salía adelante. Pero una vez se enfermó y se murió un amigo de Jesús, Lázaro, y murió por 3 días. Pero Jesús lo resucitó. Cuando Jesús resucita a Lázaro, los fariseos dijeron, hasta aquí estamos ya con Jesús. Lo vamos a matar. Y ahí es cuando ellos llegaron al primer poder del mundo, que es el Imperio Romano. Y le dijeron, tenemos que matar a este porque está blasfemando. Y entonces se unieron los religiosos y el poder imperio para matar a un carpintero. Para matar a un pobre joven de 30 años, menor que yo. Oh, no, ya estaba mayor, perdón. Tenía 33. Voy a cumplir 32. ¿Cómo me veo a los 32? ¿Ah? Y se unieron y lo mataron. Y cuando lo matan a Jesús, dijeron los fariseos, hay que poner una piedra bien grande en la tumba, porque no queremos que nadie saque ese cuerpo. Los enemigos de Jesús tenían más fe en la resurrección que los seguidores de Jesús. Tan triste. Entonces los fariseos llegaron donde Pilato y donde el Imperio Romano le dicen, pongan una piedra, pero tampoco solo pongan una piedra, pongan a soldados de 12 a 24 creo que eran. Y también necesitamos que pongan el sello del Imperio Romano. Ok, es la primera vez en toda la historia que ponen una piedra, ponen soldados y un sello para guardar la tumba de un hombre muerto. Y lo que pasa es que estos romanos eran, pero tremendos para la lucha. Eran asesinos profesionales. Y el sello, si tú movías o hacías algo con ese sello, te podían matar legalmente. Ok, ahora vamos a la historia. Pedro llega, está esa piedra movida, la tumba está vacía, el sello está roto, los soldados no están allí. ¿Qué es lo que ustedes piensan que está sufriendo Pedro en ese momento? Le voy a decir ¿qué? Temor. Miedo. Porque Pedro está diciendo, van a pensar que fui yo. Van a pensar que nosotros fuimos los que sacamos el cuerpo de Cristo. Nos van a matar. Entonces dice la palabra del Señor, miren el estado de temor que estaban aquí. En Juan 20, 19 dice, ese domingo, este es el día de la resurrección, ¿verdad? La tumba está vacía. Entonces ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. ¡Wow! Todos los que son skeptical. Ok. Todos los que dudan la resurrección de Cristo. Thank you very much. No me ayudaron en la traducción, pero el Espíritu Santo está aquí. Todos los que dudan de la resurrección. Esta es evidencia. Los mismos seguidores de Cristo documentan su incredulidad. Que ellos no creían. Y estaban con miedo. Entonces vemos que ellos no andaban por las calles predicando un Cristo resucitado. Se estaban escondiendo. Tenían temor. Y están encerrados en un cuarto con las puertas cerradas, enllavadas, porque tienen temor de que los líderes judíos los iban a matar. Y de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. Gracias, Señor. Y Lucas nos cuenta de que todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. Ellos están pensando lo que nosotros pensaríamos si viéramos a un hombre muerto parado de pie en nuestra casa sin haber tocado la puerta, porque la tenemos enllavada.
Entonces, ¿por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Entonces Jesús los ve que están atemorizados en un cuarto con las puertas cerradas y decide aparecerse. Y todos se asustaron, pensaban que era un fantasma. Y Jesús les dice: ¿por qué temen? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué estás lleno de duda? Y yo siento que el Espíritu Santo les quiere decir a algunos de ustedes: en la Pascua son 3 días. Viernes, donde muere Jesús. Sábado, donde hay confusión, oscuridad. Nadie entiende qué es lo que ha pasado. Todas sus esperanzas están muertas. Y está el domingo, que es el día de vida, resurrección. Ok. Tal vez tú estás pasando por un sábado donde todo está oscuro por ti. Y tú no entiendes por qué estás pasando lo que estás pasando. Y yo siento que Dios te quiere decir hoy a ti: ¿por qué temes? ¿Por qué temes? ¿Por qué tienes el corazón lleno de dudas? Eso era bien interesante. Jesús le gustaba poner a sus discípulos en situaciones bien difíciles y les hacía preguntas bien fascinantes. En inglés se dicen rhetorical questions. Hacen preguntas no para tener la respuesta, sino que para dar un punto. Había una parte donde estaban los 12 discípulos con Jesús en un barco, estaban cruzando el mar y hubo una tormenta. Y en la tormenta Jesús estaba durmiendo en el piso de abajo del bote y todos los discípulos estaban arriba. Estaban con un temor y un pavor porque pensaban que se iban a hundir y a morirse. Y eran gente profesionales para la pesca. Uno de ellos llegó abajo y levanta y despierta a Jesús y le dice: Jesús, hay una tormenta, nos vamos a morir. Y Jesús se levanta y le dice: ¿y por qué tú tienes miedo? Porque hay una tormenta y si nos hundimos, nos morimos. Y Jesús les pregunta: ¿ya? ¿Y por qué tienes miedo? Y Dios hoy, este fin de semana, te quiere acordar de que estés pasando lo que estés pasando, en cualquier oscuridad que te encuentras, en cualquier momento difícil que te hallas ahorita, el Señor te está preguntando hoy: ¿por qué dudas? ¿Por qué temes? Y siguió Jesús, les dice: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo que he escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, acuérdense que en el día de Jesús no tenían Biblia, tenían las sagradas escrituras, que es la ley de Moisés, los profetas y los salmos. La ley de Moisés, los profetas y los salmos decían que iba a venir Jesús, que él iba a morir. Iba a venir un Mesías, iba a morir, pero iba a resucitar. Entonces Jesús se les aparece en el cuarto enllavado porque están con temor y les dice: no tengan miedo. ¿Y por qué están llenos de dudas? ¿No saben y no se recuerdan de que yo les dije a ustedes que me iban a matar? Que me iban a matar, pero yo iba a resucitar. Yo iba a resucitar. ¿No se recuerdan? Y ese es el problema de nosotros también, como les dije al principio. Estamos escuchando algo y no le ponemos atención. Ahora, le voy a decir por qué a veces nosotros no le ponemos atención a las cosas, ¿ok? A veces nosotros no le ponemos atención a las cosas porque estamos en el presente y lo que nos están diciendo es acerca del futuro. Y como estamos en el presente y no en el futuro, no hay urgencia porque no estamos en el futuro y no nos importa porque estamos en el presente. Y ese fue el problema de los discípulos. Jesús les estaba diciendo: me van a matar, pero voy a resucitar. Ellos no entendían lo que implicaba la muerte de Jesús para ellos. No entendían que el imperio romano tal vez los iba a venir a asesinar. Pero como no estaban en el futuro, no había urgencia del futuro en el presente. Entonces él dice: sí, te van a matar, ya la sabemos, no nos importa. Pero cuando viene el futuro y lo matan, ahora se están enllavando. Porque no hubo urgencia. Porque era acerca del futuro, no era ahorita el presente. ¿Saben? Nosotros somos iguales. ¿Cuántas veces la palabra del Señor nos dice: te vas a morir, cuate?
¿Cuántas veces la palabra nos dice? Va a venir un día donde tú vas a fallar. ¿Cuántos de nosotros sabemos que hay videos en YouTube? Predicaciones, versículos bíblicos, momentos en la iglesia aquí, donde el Señor te está diciendo, tú eres eterno. Tú eres eterna. Vas a vivir después que mueras de aquí. Y solamente si tú me recibes a mí como mi Señor, como tu Señor, Jesús, Salvador, tú vas a poder vivir en la eternidad. ¿Cuántas veces el Señor nos ha repetido eso? ¿Ah? Cierto. Por medio de predicadores, versículos, mensajes, memes. ¿Cuántas veces el Señor nos ha repetido lo mismo? Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ya, ahorita no, tengo mucho tiempo. ¿Cuántas veces decimos, no puedo? Tengo otras prioridades. ¿Cuántas veces nosotros estamos diciendo, no, ahorita no, porque estoy joven, todavía tengo vida? ¿Quién te puede garantizar tu mañana? Cabezón. ¿Ah? Nadie. Cierto. Y lo que pasa es que cuando el futuro llega al presente, ahí es donde estamos, con miedo y con temor, pero es simplemente porque no estamos poniendo atención. Y Jesús les dice, efectivamente, le está recordando, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, aquí está, morir y resucitar al tercer día. Aleluya. Es lo que les he estado repitiendo, pero no ponían atención porque estaban desenfocados, pensando en saber qué. Y después dice esto, también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Jesús le está diciendo esto, escuchen, Jesús le está diciendo esto. Ahorita son 11 ustedes, llevados en un cuarto aquí en Jerusalén. Pero el mensaje mío, que yo morí y resucité, se va a predicar por todas las naciones. Solo fíjense en el cuarto que está aquí. Aquí hay chinitos, filipinos, no hay negritos, hay hispanos, hay blancos. Y por nuestra cuenta nos ven un montón de naciones. Lo que Jesús dijo cuando solamente eran 11 hombres cobardes encerrados en un cuarto, se ha cumplido hoy en todas las naciones. Y les dice, ese mensaje va a salir a todas las naciones, empezando aquí. ¿Y cuál es el mensaje? Que hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Y después me imagino que Jesús pausó y los quedó viendo los ojos y les dijo algo muy importante para ti. Les dijo algo muy importante para mí. Les dijo tal vez lo más importante de toda esta conversación. Les dice, ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora, entiendan por qué esto es importante. Préstenme su atención. Ellos fueron testigos del evento que cambió a todo el mundo. ¿Están claros, verdad? La realidad es que fue la resurrección que fundó nuestra fe. Amén. Fue la resurrección que fundó la iglesia. Amén. La iglesia no fue la que fundó nuestra fe. La iglesia tampoco creó la Biblia. Ni aún la iglesia tampoco fundó la historia de Jesús. La iglesia no es responsable por la Biblia, la iglesia no es responsable por la fe y la iglesia no es responsable por la historia de Jesús. Fue la resurrección de Cristo que creó y fundó este movimiento y toda nuestra fe. Porque si te pones a pensar, después de la crucifixión, no después de la resurrección, después de la crucifixión, no hubo ningún movimiento. No hubo cristianismo. Ni tampoco hubo esperanza.
Después que Jesús murió, no se fundó un movimiento. No se fundó el cristianismo tampoco. No se fundó, ni había esperanza. Porque si era posible que Jesús fuera arrestado, crucificado y asesinado, entonces ellos también serían arrestados y crucificados. No había sentido de arriesgar sus vidas por Jesús. Acuérdense, cuando Jesús empezó su ministerio, Él dijo un montón de cosas. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y yo soy la vida. El camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo soy la puerta al cielo. Jesús aún fue tan tremendo que dijo, yo soy Dios. Yo y el Padre somos unos. Antes que Abraham había nacido, yo ya era. Jesús declaró un montón de cosas. Jesús dijo, yo soy la eternidad. Yo soy la salvación. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús dijo aún, yo soy la resurrección. Ok, Jesús era como una celebridad. Un montón de gente lo estaba siguiendo, tenía un montón de influencia, hacía milagros, hacía sanidades, hacía un montón de cosas. Y la gente lo seguía. Y Jesús decía, pongan su confianza en mí, pongan su confianza en mí, pongan su confianza en mí. Yo soy tu salvación, yo soy tu vida, yo soy la eternidad, yo soy la puerta, yo soy, si tú no vienes a mí, tú no puedes ir al Padre, yo soy la resurrección. Y toda la gente estaba diciendo, oh my God, nuestro Mesías, oh my God, literalmente, my God. Él es nuestra salvación, Él es nuestra resurrección, Él es la vida eterna. Entonces todo el mundo puso toda su fe, su credulidad en Él. Pero ¿qué pasa cuando ese maestro, líder, cuando esa esperanza, qué pasa cuando esa resurrección? ¿Qué pasa cuando ese Dios, verdad? Porque Él decía que era Dios. ¿Qué pasa cuando Él muere? Todo el mundo está diciendo. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Habíamos puesto nuestra confianza en Él. Toda nuestra esperanza estaba en Él. Toda nuestra fe estaba en Él. Él dijo que Él era Dios. Pero ahora está muerto. Entonces tienen que entender que a la muerte de Jesús no había cristianismo. No había fe. No había movimiento, no había iglesia, no habían predicadores fuertes con micrófonos que decían que Jesús era la resurrección. No había nada de eso. Si Jesús no pudo mantener vivo su movimiento, entonces ¿por qué arriesgar la vida para mantener viva una mentira? Nadie iba a ponerse de pie para predicar en el nombre de Jesús. Pero, hay un pero. La resurrección cambió todo eso. Por eso ponemos nuestra fe en Jesús. Por eso podemos entrar confiadamente a Dios en su presencia, en su trono, porque sabemos que Él resucitó. No es algo que nosotros creemos solamente simplemente porque un par de hombres hace 1000 años creyeron en Jesús. Ellos no tenían fe ciega. La fe de ellos estaba basada en un evento que cambió a todo el mundo. Todo el mundo celebra este evento. Hasta tienen long weekend, fin de semana largo. Porque es un día que cambió todo el mundo. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto contigo? ¿Por qué es esto tan relevante? Te voy a decir por qué. La razón es porque Jesús predijo su muerte y su resurrección y la cumplió. Entonces, si Él habló todo eso y lo hizo, hay que seguir lo que Él dice. Hay que confiar en Él. Y una de las cosas que Jesús dijo es que Él te ama. Y Él te quiere salvar a ti y a tu familia. Pero tú le tienes que permitir que Él sea tu Señor y tu Salvador. Escucha esto. Tú le tienes que permitir a Él, escucha el lenguaje y el vocabulario, que Él gobierne tu corazón. Tienes la palabra gobernar, ¿verdad? Él te ama. En algún momento, cada uno de nosotros hemos llegado a un momento donde pensamos, ¿por qué debo dejar que Dios entre a mi vida?
y que tenga derecho en ella. Yo quiero hacer lo que quiera, con quien quiera, cuando quiera. Amén. No digan amén eso. Y a veces nos encontramos diciendo cosas así, ¿ve? Yo no quiero tener a alguien que me diga lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. No necesito interrupciones a mi libertad. ¿Se ha encontrado ahí? Oh, estoy seguro que sí. Entonces nosotros pensamos que la libertad es poder hacer lo que se nos pegue la gana. Pero en algún momento, de alguna manera, a través de todo, después que la bebida te deja seco, después que la fiesta te deja desgastada o desgastado, o después que múltiples personas te dejan vacías después del sexo en la cama, terminas dándote cuenta, esto no es libertad, Cierto. esto es pérdida. ¿Y la razón? Simplemente cambiaste a un Dios por otro. Tú cambiaste a un Dios por otro. La realidad es que, y escuchen esto, la realidad es que tú fuiste creado, significando que tienes a un creador. Esto significa que tú no fuiste diseñado ni diseñada para ser tu propio Dios. Tú fuiste, escucha esto, creado o creada para ser gobernado. Así es, amén. Tú fuiste diseñado para ser gobernado, aunque tú no lo creas. Amén. Porque la realidad es que no existe la autonomía total. Escuchen. Tú no fuiste el que decidiste cuándo ibas a nacer. Tú tampoco escogiste el día que te vas a morir, ni lo puedes cambiar. Entonces, tú no tienes autonomía total sobre tu vida. Tú no estás en control. Nunca lo podrás estar. Porque un simple hecho es esto. Tú fuiste creado para ser gobernado. Tú fuiste creado para ser gobernada. Y cuando le das tu espalda a Dios creador, simplemente estás escogiendo a un Dios pequeño por Dios creador. Los dioses pequeños son cosas como la codicia, la lujuria, la envidia, la adicción, el apetito. El apetito es hacer lo que se te pega la gana cuando tú quieras, con quien tú quieras. Todos estos son dioses pequeños. El día que escojas a un Dios pequeño, digamos como el apetito, escogiste al Dios apetito, quisiste tener relaciones sexuales con quien sea porque se miraba bien. El día que tú escojas a un Dios pequeño como el Dios apetito sobre Dios, llegará un momento en el cual no podrás decirle que no a ese apetito. Ahí es donde te darás cuenta que estás siendo gobernado o gobernada por un Dios pequeño. No eres libre, simplemente cambiaste a Dios creador por un Dios pequeño. Es cierto. Estos dioses pequeños te influenciarán a decir, no seré puro, no seré fiel, no seré obediente, no seré cristiano, no seré bueno, no seré obediente, no seré sujetado, no lo seré. Te convencerán que tú no le puedes permitir a nadie que te diga lo que tú tienes que hacer o lo que tú tengas que hacer. Pero tristemente un día te despertarás y dirás, no puedo cambiar, no puedo salir, no puedo parar de hacer esto. La realidad es que los dioses pequeños no te aman. Así es, amén. Tú no le importas a los dioses pequeños. Ellos no te quieren. No les importas y te convencen que digas, no seré. Pero un día te despertarás diciendo, no puedo. Entonces, ¿por qué es tan difícil decirle no a lo creado y tan fácil decirle no al Rey creador? ¿Te has puesto a pensar?
que la gente que está metida en una adicción o un problema que se está repitiendo en la familia, el abuelo fue así, el papá fue así, el hijo fue así, los nietos son así. Es un Dios que está gobernando ahí. La adicción es un Dios pequeño. ¿Nunca te has puesto a pensar que decirle no a sus dioses pequeños es imposible? Tú no le puedes decir que no a la adicción, porque la adicción te dobla. ¿Y te has puesto a pensar que es tan fácil decirle no a Dios? No, hoy no voy a ir a la iglesia porque no me siento bien, pero al parque sí voy. Salió el sol, cuerpos bronceados. Esa no es una alabanza, esa no es una alabanza. Ese es de Don Omar. No escuchen eso. ¿Se han puesto a pensar que decirle, no voy a obedecer al Señor porque simplemente no se me pega la gana? No voy a ir al ayuno, no voy a ir a la oración. A la oración no voy a ir. Yo con el domingo estoy bien. Qué barbaridad. Pero vamos a ver si le puedes decir que no tan fácil y tan fresco o tan fresca a la adicción. No lo harás. No puedes. Déjame decirte por qué. Porque los dioses pequeños no son misericordiosos. No te tienen misericordia. Porque los dioses pequeños no te aman. Los dioses pequeños simplemente te quitarán tu libertad, te controlarán. Los dioses pequeños te van a esclavizar. Porque la verdad es esta. La verdadera libertad se encuentra bajo la cobertura del amor de Dios y su autoridad. Entonces tú puedes estar aquí hoy y decir, mi vida ha sido un desmadre, mi vida está desorganizada, para ponerlo bien, ¿verdad? No sé si Dios quisiera aceptarme, o no sé si Dios quisiera algo conmigo porque he repetido este proceso de entregarme a Él, y después me entrego a los dioses pequeños, después me vuelvo a entregar a Él, después me vuelvo a entregar a los dioses pequeños. Lo he hecho un montón de veces. Tal vez Dios está cansado conmigo. Te voy a contar una historia. Es la historia de John Newton. John Newton escribió un himno que todos conocemos. Gracia sublime. En inglés es Amazing Grace. Y la letra dice así: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido, y Él me halló. Te voy a contar la historia de él. Él creció en un lugar cristiano. Y después se terminó saliendo de las cosas de Dios. Y empezó a trabajar con esclavos. Y él usaba barcos para transportar esclavos. Y este hombre era tan rígido de que cuando un esclavo estaba muerto, enfermo, quiero decir, o estaba mal físicamente, del barco lo tiraba. Porque lo consideraba peso que era innecesario. Y en una tormenta, él se acordó de lo que él conocía cuando era niño. Y le dijo al Señor, si tú me salvas, yo me entrego a ti. Y el Señor lo salvó y se entregó. Pero tenía noches donde él se acordaba de lo que los negritos cantaban como esclavos. Y cantaban una melodía sin palabras. Los negritos ahí, dándole al barco. Cuando él dormía en las noches, lo atormentaban los pensamientos de qué tan vil y malo era él. Y él no se podía perdonar a él mismo. Entonces, en una de esas noches, llorando en depresión
por los acuerdos de él, sus recuerdos. Él le dijo, Señor, sálvame, perdóname. No sé cómo cambiar eso. Mi pasado es tan oscuro, fui terrible. Es donde el Señor le regaló la letra de esta canción. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido y Él me halló. Entonces te quiero decir hoy, yo a ti, que la resurrección de Jesús es lo que provee esa gracia. Amén. Y la gracia es recibir algo que tú no mereces. Así es. Todos tenemos hambre por gracia. Porque cada vez que tú la riegas o haces algo malo, digamos, con tus hijos o tu esposa o tu esposo o con tus padres, tú estás diciendo, espero que no me vayan a castigar. ¿Qué es lo que tú estás diciendo en ese momento? Recibir algo que tú no mereces. Lo que tú no mereces se llama gracia. Tú nunca vas a poder ganar a Dios por tu comportamiento. Amén. Nunca. Amén. Y si no me lo crees, lee Gálatas 3. Ahí está el mensaje del Evangelio. Tu comportamiento es como toalla sucia, impura, delante de los ojos de Dios. No importa qué tan bueno tú seas. Tú necesitas algo más de tu capacidad. Amén. Y eso se llama la gracia de Dios, Amén. proveída por la resurrección de Jesús. Amén. Aleluya. Y eso es lo que celebramos hoy. Eso es lo que se celebra hoy. Entiende algo. Sin la gracia de Dios, estás frito, man. No vas a poder. Entonces tú necesitas tomar 2 pasos hoy. Número 1, recibir a Cristo. Número 2, decidir de seguir a Cristo. Entonces quiero dar esta oportunidad. Todos los que están ahí viendo por este video y todos los que estamos aquí, si no han seguido a Cristo, no han recibido su gracia, o la han recibido pero la han desechado por un rato y la quieren recibir de nuevo, tú lo puedes hacer hoy, pero con tu corazón, no de labios solamente, con tu corazón. Tú digas, Señor, te necesito. Entonces te voy a dar un chance ahorita. Cierra tus ojos y repite esta oración si eres tú y la necesitas hoy, esa sublime gracia. Dilo conmigo. Jesús, gracias por tu resurrección, porque por medio de ella tengo gracia. Tú eres el único que me puede salvar. Ayúdame a desechar los dioses pequeños que me esclavizan y ayúdame a aceptar a Jesús que me da libertad. Espíritu Santo de Dios, fortalece mi corazón para seguirte. En este momento te declaro como el Señor y Salvador de esta alma. Tú me salvas, nadie más, solo tú. En el nombre de Jesús yo oro y digo amén. Amén. Felicidades a los que acaban de recibir a Cristo. Si tú lo recibiste, felicidades. Ahora necesitas el segundo paso es decidir seguir a Cristo. Pero para seguir a Cristo se necesita algo llamado fe, porque Jesús no está aquí físicamente ni lo puedes escuchar audiblemente a Él. Entonces necesitas voces de fe que puedan aumentar tu fe. Y eso significa conectarte a la iglesia. Y si estás aquí en Vancouver, Canadá, conectarte a un city group con las voces de fe de tus hermanos. Y todos los que dicen, bueno, yo soy cristiano, no necesito eso. Número 1, te voy a decir que sí lo necesitas, porque sos imperfecto. No eres perfecto. Necesitas ayuda, siempre la necesitarás. Y número 2, tú tienes que entender
que nosotros como iglesia tenemos que crear una comunidad para los que sí la necesitan. Amén. Amén. Entonces si tú dices, no la necesito porque yo estoy bien como estoy, voy a la iglesia el domingo, punto, y ya estuvo. Pero cuando venga alguien que necesite tu voz, que necesite tus dones, ¿cómo los vas a ayudar si no has creado esa comunidad aquí? Así es. ¿De la nada vas a ponerte ahí? No, tú tienes que empezar ya. Amén. Crear esa comunidad. Entonces eso es el reto que se los doy a ustedes. Aquí. Hay que crear esa comunidad. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este momento que tú nos has dado. Gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Damos toda la gloria, Señor, porque tú eres fiel y tú eres bueno. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.